Y bueno, ahora sí, después de esta sabrosa musiquita, estamos pues a nada para que arranquemos el programa, les decía. Y qué bueno que están en la sintonía. Nuestro invitado ya está aquí en la mesa, es el doctor Alhassan Haidar. Hassan Haidar. Y él es profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Un tema que la primera vez que nos acompañó Alhassan, tuvimos una respuesta muy interesante del público porque hablamos del tema del terrorismo, del nuevo Estado islámico. Bueno, exactamente. A mí yo prefiero siempre llamarlo Daesh. Porque exacto. Daesh es una forma de llamar al Estado Islámico porque no es un Estado y tampoco pertenece al Islam. Exacto. Hablamos precisamente de ese tema y al final del programa llegamos un poco con el terrorismo y bueno, el asunto fue que fue un muy buen programa, entonces vamos a tratar de repetir un poco y quedarnos con todo esto porque es una información eterna, enorme y que enriquece. Es el tema de hoy. Y aparte es el tema actual, de hoy, exactamente. ¿No? Sí. Ahorita que llegaste y que estaba preparando la cena, yo te decía, bueno, a mí me tocó los momentos bonitos de Inglaterra en donde tú ibas caminando por la calle y te encontrabas a los bobbies, que se les dice a los policías, sin armas. Simplemente con su mazo y su gas lacrimógeno, pero no tenían armas y era algo de lo que los turistas, la gente que estuvo allá, que estuvimos un tiempo allá, decíamos, es que esto es la maravilla, ¿no? ¿Cómo podemos estar en un país en donde la policía... Solamente es un dato, París tiene actualmente son 6,000 soldados, no policías, y en París solamente. Y ahora, pues las cosas en toda Europa han cambiado. No, en todo el mundo. ¿Y en todo el mundo? En todo el mundo, exactamente. ¿Cómo está la situación? ¿Por qué está este contexto? ¿Y cuál sería el reflejo hacia México? Bueno, primero México por el vecino del norte, sí, México es adentro de las fronteras de seguridad. Queremos o no queremos, ahí está México, porque el vecino es Estados Unidos y sí está de las fronteras de seguridad máxima para Estados Unidos. Ahora, regresando a la pregunta, a ver dónde estamos, qué está pasando, yo creo que estamos en un momento donde hay políticas internacionales irresponsables. No responsable es por un lado. Por otro lado, no existe alternativas claras. A ver, ¿cómo vamos a resolver ese conflicto, esa crisis tan profundo? Porque es una crisis no entre dos estados, no. Es una crisis de generación. Ese es el punto. De generación. Exactamente. Es una crisis de generación, de una generación musulmana, pero no está en el mundo musulmán, sino está en el occidente, de una segunda generación musulmana que ha nacido en el occidente, pero de un día al otro se despiertan y empiezan a realizar esas preguntas. ¿Quién somos? ¿Quién somos nosotros? ¿A quién nosotros pertenecemos? Y también ven su entorno complicado, un entorno inestable económicamente, socialmente, y ahí de una forma entran los radicales y aprovechan ese punto débil. Entonces, no hay alternativas, hay políticas internacionales irresponsables. Hay que reconocer también, estamos en un mundo donde los líderes internacionales ya no están haciendo su papel tan clave como antes. Tenemos, justo lo que estamos hablando en Estados Unidos, tú no puedes crear en tu mente esa persona, lo que es Trump, puede llegar a la Casa Blanca y dices, y sí, Obama dijo, es una persona no está preparada y también no tiene claro qué quiere hacer o qué quiere ofrecer para el escenario internacional. Ahora, si también vamos al otro lado, lo que es en el mundo árabe o también en el mundo musulmán, es un mundo también pasó por muchas crisis económica y social, y actualmente, yo creo que después de todo lo que es las redes sociales, todo eso como se llama los network, todo eso como facilitó que esas noticias llegan tan rápido al occidente, y también hay una forma más de contagio.
También es una forma de contagiar donde un joven que está en Alemania, en un pueblo chico pequeño en Alemania, y escucha del Estado Islámico, pero a través de las redes sociales, a través de todo lo que es el Internet. Entonces sí, se contagia de una forma de inspiración. Y eso regresamos a lo que es el problema de identidad. Exacto, un problema en donde supongamos un joven de Bélgica que nació en Bélgica. Su padre nació en Bélgica, su abuelo llegó a Bélgica en 1940 para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Su padre nació en Bélgica y él nació en Bélgica. Y entonces se podría decir, yo soy de belga. Absolutamente. Estamos en el continente de los derechos humanos. Claro, exacto. Es belga, sí. Pero se ve frente al espejo y no parece ¿En qué barrio vive? Exacto. ¿En qué entorno? ¿En qué estudia? ¿Qué oportunidades de trabajo? Exacto. Y ahí eso es, siempre yo digo, el problema es más que es un problema tal cual económico, sino es un problema de identidad. Hay que resolver ese su problema de identidad a esos jóvenes, lo que nosotros llamamos actualmente los lobos solitarios. Lobos solitarios es el término actual de esos muchachos que atacan, pero en la verdad ellos no pertenecen al Estado Islámico, no pertenecen a Daesh. ¿Y qué les da ese gancho o qué les da ese cordón para colgarse y decir, me convierto en un extremista, en un fundamentalista? La parte religiosa, ¿en dónde no cae? Es el vacío. Hay una parte vacía en su identidad. Entonces es muy fácil llenarla con esas ideas fanáticas o con esas como radicalismo. Y hasta también tú puedes ver el caso del muchacho, el joven tunecino o el joven afgano que atacó en un metro en Alemania a algunos alemanes. Esas personas se entraron a sus cuentas y ahí está tomando alcohol, ahí está con sus amigas. Entonces no fue un musulmán radical. Entonces solamente él en ese como vacío cultural, ese vacío de identidad, y es muy fácil contagiarse con lo que es el reclutamiento de ISIS, llenarlo con esas ideas radicales, y se cae en la trampa. Y Daesh, la única forma para que tú puedas manifestar tu inspiración es la violencia. No es el diálogo, y es a esas personas que tienen un problema de salud mental, un problema racial, un problema de identidad, son personas muy violentas. Y la única forma para demostrar su existencia es la violencia. Y además muy fáciles de manipular. Claro. O sea, a pesar de que son tan violentos y que podríamos enfrentarnos a alguien que podría representar una persona como muy fuerte, con ideas muy sólidas, no, al contrario, es alguien muy manipulable, ¿no? Sí, es una estrategia clave desde los líderes de Daesh que están en el Raqqa. El Raqqa es el capital de Daesh, o Estado Islámico, donde ellos, como el 20% de ellos son líderes, no son árabes, son son de origen, vienen de Europa, pero de origen musulmán, pero ellos nacieron en Europa. El 20%. Entonces ellos mismos saben las partes débiles en esos jóvenes, porque ellos entienden cómo podemos manipular y cómo podemos convencerlos tan rápido y también llevarlos a la acción. Entonces es una estrategia, y sí funcionó y Daesh últimamente está trabajando en varias estrategias, y una de esas estrategias es esa estrategia de si logramos convencer a niños, porque tiene 19 años. Sí, es un niño. Sí, que él puede hacer una acción sin ningún contacto con él. Ese es el gran peligro. Y eso es para la inteligencia doméstica, inteligencia exterior y la inteligencia militar europea. Esos aparatos de seguridad tienen problemas porque está enfrentando a ese tipo de jóvenes, porque donde no saben quién son. Aquí tenemos 100 personas, pero no sabemos quién de ellos es el lobo solitario. ¿Cómo van a actuar? No tienen bomba, ya no usan bomba porque ya es algo muy controlado y es algo muy bien. Los aparatos de seguridad europeos tienen experiencia de controlar esos tipos de ataques. Tampoco saben dónde van a atacar. Van a atacar en la calle, en el metro, en el restaurante. Y algo también más, ¿de qué forma van a atacar? Porque todo se convierte en armas vitales en sus manos. Un cuchillo
un coche. Entonces ya no es una cuestión que es una coche pompa, ese se ha terminado y es nosotros llamamos, es un avance muy importante en las estrategias de la guerra de Daesh contra todos. Claro. A ver, vamos a hacer nuestra primer pausa y regresamos para ver cuál es la estrategia del mundo ante esta situación difícil con... Muy limitada, y yo sé que estoy hablando, muy limitada en el sentido... Pero ahorita nos dices, es limitada, pero debe de haber alguna luz pequeñita, ¿no? No sé, un poco de conciencia humana. Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA. Ya estamos de vuelta con ustedes y seguimos platicando con Al-Hassan. Sí, está bien. Al-Hassan Haidar. Profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Entonces, le preguntaba antes de irnos a la pausa que ¿cuál es la estrategia mundial? ¿Cuáles son los, digamos, aliados? Es toda Europa, porque, a ver, Islandia, ¿por qué no tiene este problema, no? Países como Suecia, Suiza, que a lo mejor lo tienen, a lo mejor están preocupados, pero no se ha venido manifestando como se ha manifestado en Inglaterra, como se ha manifestado en Alemania. Por diferentes razones, Francia. Exactamente. ¿Cuáles son esas razones? A ver, y si están ahí en este bloque de decir, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, a ver, hay que entender en esa lucha, en esa guerra contra todos, Daesh tiene sus primeros targets, los primeros objetivos. Los primeros objetivos o los primeros targets que tiene que atacar son los países claves en la coalición internacional contra él, dirigidos por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y actualmente también Alemania. Estos países donde donde un ataque fuerte puede cambiar algo en el escenario internacional. Daesh también entiende, un ataque en Suiza no es el mismo un ataque en Francia. El tono en la prensa internacional, el impacto internacional no es lo mismo. El ataque de Orlando es un ataque y tuvo un impacto muy fuerte. Entonces, eso es algo también Daesh sabe muy bien usar esos tipos de ataques. Entonces, es por un lado. Por otro lado, esos países tienen el terreno perfecto para encontrar a esos tipos de personas perdidas. Esos lobos. Exactamente, ese es el terreno perfecto. Tenemos en Estados Unidos una propaganda muy extremista dirigida por los altos candidatos, donde dice al musulmán no puede entrar y a los musulmanes vamos a poner un signo en su credencial. Entonces, es una discriminación. ¿Qué diferencia está con los números que pusieron los alemanes a los judíos? Exactamente, ¿no? eso es el terreno y a Daesh le interesa mucho. Vamos a Francia. Francia también es un terreno perfecto porque también los franceses que vienen de África y también del norte de África, el 85% de los cárceles en Francia son de subsaharianos y son del norte de África, de orígenes. Tú vas ahí y encuentras solamente a Abdelhamid, Abdellatif, Mehdi, son de origen, vienen del norte de África. Y por cierto, la inteligencia belga se dio cuenta al final, la radicalización y el reclutamiento no venía de las mezquitas, no venía de los cárceles, porque ahí empezaron las primeras, semillas, donde ahí los radicales aprovecharon, ahí podemos trabajar porque ahí es el lugar del enojo. Entonces también en Francia, tenemos muchas historias en Francia hace algunos años donde los suburbios quemaran los coches porque la discriminación es muy notable en Francia. Y al mismo tiempo tenemos el Frente Nacional en Francia, de Marine Le Pen. Es una derecha extrema y donde ella dice, yo quiero Francia sin musulmanes. ¿Y qué vamos a hacer con los 5 millones musulmanes? Y la segunda generación. Entonces, esto es todo. Eso todo Daesh entiende, es el lugar perfecto. Mientras que vamos a los países de Europa del Norte, la integración social es más importante. Hay más como integración social, el servicio social es mucho mejor y también casi lo que de una forma ponemos, no existía el tema de los barrios, ya no hay barrios. Hay solamente una ciudad integrada por todos. Mientras que en Francia, en Alemania, tú vas en Berlín, el barrio turco es un barrio de 300,000 habitantes. Es una ciudad. No es una ciudad. ¿Sí? Exactamente. Entonces, sí hay que entender que esos países tienen el contexto perfecto para esos lobos solitarios. Ahora, en los países del norte de Europa son países
históricamente no tiene una historia colonial. También hay que entender Sí, esto. claro, por supuesto. No son países de intervenciones. Sí, ¿Quién está interviniendo? A ver, ¿quién fue a Irak? Estados Unidos. ¿Quién fue a Irak? Gran Bretaña con Tony Blair. ¿Quién está atacando en Libia? Francia, Estados Unidos. Entonces, también Daesh también entiende también cuando quiere atacar a alguien o cuando quiere mover, necesita una razón, una justificación. Entonces, para él, esos países, con el ambiente doméstico y con sus políticas de intervenciones en el mundo musulmán, el mundo árabe, es el perfecto. Claro. Y a lo mejor ahí está la clave, ¿no? Perdón, debe de estar para esta solución que no va a ser una solución a corto plazo. Se tiene que hacer una solución a largo plazo. A largo plazo, y exactamente. se tiene que avanzar poco a poco. Entender que el tema de los barrios es una afectación. Ahora, el tema de las cárceles es otro. Exactamente. Entonces, ir atacando esos Aquí puntos, nosotros hablamos de eso, es excelente. Claro. Pero déjame decirte algo. A ver, la respuesta de Holland entre los ataques fue solamente aumentar el hard power. Aumentar el hard power contra algunos países en el Medio Oriente. Atacando a Daesh en Siria y en Irak. Sí, atacas a Daesh, pero también Daesh en el estado donde él está vive civiles. Entonces la única respuesta que está dando actualmente Estados Unidos, Francia y algunos países europeos es usar más la fuerza y involucrar más o intervenir más, pero esas de una forma o de otra, esas dando más razones a Daesh. Yo creo, y siempre yo digo, para que tú puedas acabar con ese peligro, que es un peligro muy inteligente, es un peligro que no se puede acabar o terminar con él en un año o en 2 años, es un proceso de una década, 10 años. El director de la CIA dijo, tenemos un peligro, tenemos un challenge, ese no termina el 2016, tampoco el 20, tenemos una década, estamos hablando hasta el 2025 o 26, 2027, para terminar con esa tendencia, con es lo que está pasando. Pero ¿cómo? Primero arreglas lo que está pasando en tu territorio. Los países europeos, más integración verdadera, más integración social. Es como una verdadera oportunidad de trabajo y buena educación a los barrios marginados, a los barrios donde vivían los descendientes de norte de África o los barrios negros, decimos. Claro, lo que ha hecho Canadá, ¿qué tal? El primer ministro canadiense que a mí es un ejemplo clave. A ver, de Canadá, integración, sí, ¿no? Canadá es fundamental. increíble. A ver, déjame decirte algo, Canadá. A ver, los líderes. A ver, fíjate que yo soy de las personas que dice una nación que tiene un líder muy importante, muy inteligente, muy sabio, sabe qué está haciendo, es una nación puede ir más adelante. Pero una nación que no hay un líder como guiando a esa nación, a donde esa nación va a estar estancada y más problema. Fíjate en el caso de Canadá. 10,000 refugiados. Los canadienses votaron por él. Él dijo, voy a traer a 10,000 refugiados para sacarlos de campamentos de refugiados donde en Jordania y en Líbano son sirios. 10,000 y la gente votaron por él. Él mismo recibió a los refugiados en el aeropuerto. Hay algunos refugiados que tienen una edad de 20 hasta 40 años. Y dijo, no, aquí vamos a ayudarlos, vamos a hacer una integración verdadera en ese país. Algo también muy importante, él en el mes de los musulmanes, se llama Ramadán, es el ayuno, se fue 3 veces a las mezquitas a estar con los musulmanes. Él salió en marchas por los gays. Él, como dice, yo soy el presidente de todos los canadienses, refugiados, musulmanes, como homosexuales, cristianos, todo, yo soy, y tú puedes ver él aplicando eso. A ver, con los hindús. Entonces, tú puedes ver su gabinete. Tiene musulmanes. Entonces, eso dices. La persona que va a hacer las relaciones humanas o las relaciones internacionales es alguien que tú lo ves y no parece un canadiense, es alguien que parece una persona del mundo. Exactamente. ¿No? Entonces, esas son las figuras que necesitamos. Esos son los gobiernos inteligentes y esos son los gobiernos que dices, queremos hacer una nación muy fuerte. Y sí, la verdad, a ver, Canadá está dando un ejemplo increíble y hasta en una entrevista, en una conferencia de prensa, dijo a Obama, a ver, por cierto, algunos americanos de tu nación quieren venir a mi país, si alguien va a llegar a la presidencia, y mi país, como Canadá,
tenemos las puertas abiertas para los americanos. A ver, eso en la ronda de prensa, a ver, claro. Eso refleja algo muy fuerte. Eso claro. refleja algo, se llama la política de los brazos abiertos, fronteras abiertas para hacer una nación muy fuerte. Y ese es el caso de Canadá. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y nos estamos acercando a algo que es eminente, en donde tenemos que tener una atención total como mexicanos. Las elecciones en Estados Unidos son, ¿sí tenemos que estar así? ¿O la verdad estoy exagerando? Sí, no exagerando, no, exactamente, no exagerando. Estás hablando de donde, en la Casa Blanca, donde ahí es el lugar, es la fábrica de las políticas internacionales. Si alguien dice algo más, no, ahí están, se hace el dibujo, ahí se hace el diseño, ahí está. La maqueta, ahí se prepara la maqueta. Claro, y entonces, absolutamente. Todavía China con mucho respeto, Rusia con mucho respeto, Alemania, Gran Bretaña, pero Estados Unidos sigue el país clave en las políticas internacionales, sigue el país donde tiene las bases militares más grandes en el mundo, sigue el país donde más involucrado en los asuntos internacionales y no se puede decir, no, ya terminó el rol de Estados Unidos. Bajó. Se limitó un poco. Se hizo un pasito para atrás, pero nada más. Ahí está, pero ahí está. ¿no? Sí, claro. Vamos a la pausa y ahorita regresamos porque las elecciones están a 4 meses, más o menos. Uh-huh. Sí, el 8 de noviembre, ahí está. No es nada. No es nada. Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA. Estamos de vuelta con ustedes y seguimos platicando sobre esta situación que pues estamos a muy poquitos meses. Ya se decidieron los republicanos y los demócratas quién va a representarlos. Primero, ¿quién representa a los demócratas? Esto es algo que entendería a lo mejor mucha gente en Estados Unidos. En México no entiende por qué solo hay 2. Sí, ¿no? Demócratas y republicanos. De repente hay siempre otro candidato también independiente. Ajá. Pero ese candidato independiente no entra en tal y cual en ese juego político. Exacto. Es una historia que lleva más de 200 años, donde siempre esos dos partidos siempre estaban ahí combatiendo para llegar a la Casa Blanca. En Estados Unidos, por cierto, hay otros partidos, pero no tienen la capacidad de llegar hasta el final como candidatos principales para llegar para las elecciones. Lo vimos con Bernie Sanders, ¿no? Exactamente. Que él decidió, al ver al futuro, dijo, no veo claro, entonces mejor me quito. Bueno, quitaron a él. Las últimas, hay que reconocer los últimos escándalos del Partido Demócrata, desde el principio, lo que es el network de Hillary Clinton, todo el network, lo que es la prensa, los medios de comunicación, el think tanks, los grupos del think tanks, analistas, todo están con Hillary Clinton y no querían a Bernie Sanders para llegar hasta el final, porque para muchos de ellos, si Sanders va a llegar al final, no puede terminar con Trump. Quien puede terminar con Trump es Hillary Clinton. Ok, entonces están los demócratas, ya decidieron que Hillary Clinton y los republicanos con Donald Trump. Exactamente. Primero, a ver, los demócratas, ¿por qué? Bueno, ya más o menos nos dijiste, estaban 2 que podían estar ahí. Los demócratas se decantaron por Hillary Clinton porque vieron que el único... Porque de una forma viene de la clase política, viene de la élite. Ha estado en las decisiones. Sí, desde los 90, sí, exactamente. Ha estado... Primera dama, 8 años. Bueno, Bill Clinton no es cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, es su marido. Ajá. Entonces, ella fue la secretaria del Estado durante 4 años con Obama. Entonces, sí, viene de la élite, viene de ese ambiente. Sabe moverse en el mar político. Y sabe, claro. Y no es un pececito. No. Ella pertenece a los halcones del Partido Demócrata. Si tú me dices, hacemos una comparación entre Obama y Hillary Clinton, Obama pertenece a las palomas. A los pichoncitos. Sí, lo que es progresistas, mucho del PIS. Pero Hillary Clinton es una mujer, pertenece a los halcones. Es una mujer muy poderosa y muy bélica. A ver, no es de la diplomacia del soft power. No. Una mujer es una cosa, ser una mujer es una cosa y su discurso es un discurso muy, muy decidido y también muy estricto y mucho del hard power.
Ok, entonces los demócratas deciden que ella va a ser su representante. Los republicanos, ahí está la cosa. ¿Por qué? Sí. No hay que decidir. A ver, ¿por qué decidieron está en dividido. este hombre? El partido republicano está dividido. A ver, las masas, o de una forma, los jóvenes, la clase social del partido republicano, bien, están como mirando, están esperando con Trump un nuevo discurso, un discurso que Trump no viene de la clase política, sí trabajaba un poquito en el tema de los medios de comunicación, tenía un show, pero no viene de las élites republicanas. A ver, la familia Bush no apoya a Trump. John McCain es el director de los asuntos militares del Congreso actualmente, es un republicano. Él no apoya a Trump. Él dijo, es una vergüenza, McCain es un pilar del Partido Republicano y dijo, es una vergüenza nacional si esa persona va a llegar a la presidencia. Es John McCain. Ted Cruz, Mitt Romney es una persona clave, no apoya. Si tú vas a ver en la reunión nacional de los republicanos, de esos nombres fuertes no había, tampoco Dick Cheney. Entonces solamente es como, sí, la mayoría de los republicanos, como una forma del pueblo, apoyan a Trump, pero la élite republicana no apoya a Trump. Pero la élite republicana va a ser la que haga el contrapeso para que no llegue a la presidencia. Bueno, sí, porque la democracia, sus declaraciones o su boicot. Su boicot contra Trump, sus declaraciones, por ejemplo, lo que hizo Trump es una vergüenza política internacional cuando dijo a la mujer de Han que su hijo se murió por Estados Unidos en el 2004, se murió en Irak, en el ejército norteamericano, y dijo Trump, bueno, esa mujer musulmana estaba solamente callada y su marido está hablando porque su cultura no permite hablar. Entonces hubo un enojo muy fuerte en los republicanos que pertenecen al Pentágono, y ahí salió McCain y dijo, esa persona no entiende y no sabe qué significa sacrificar por el país. Para él sacrificar es hacer negocios y ganar dinero. Es para Trump, entonces para McCain, porque McCain fue veterano de la guerra en Vietnam. Y entonces, sí, esas boicot, esas declaraciones contra Trump, por supuesto, están a favor de quién, de Hillary. Y por eso ahora, en las últimas encuestas verdaderas, Hillary está encima de Trump por 6 puntos. Entonces sí podemos ver ese impacto donde muchos republicanos se dieron cuenta, a ver, ¿por qué los líderes más importante del Partido Republicano no están con él, no viajan con él, no dan ninguna declaración? No, están desaparecidos. Exactamente. ¿No? Yo creo que eso va a ser el gran desafío para Trump. ¿Cómo voy derrotar a Hillary? Hillary Clinton es la halcona de los demócratas, es una de las mujeres más fuertes de Estados Unidos. Si queremos hablar, las más influyentes. Oprah es una mujer de los afroamericanos, también Hillary Clinton, de las mujeres más importantes y más influyentes en Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que esa mujer, con esas actitudes tan estúpida, perdón, esa palabra que está tomando Trump, esas declaraciones tan estúpidas, sí, eso todo ya está como actualmente ya en la bolsa de Hillary. Ya no estamos en las primeras elecciones. Ahora, entonces yo creo que si sigue Trump con esa estrategia de solamente decir estupidez, decir palabras muy criticando sin pensar, yo creo que los independientes, porque hay una parte de los republicanos, hay demócratas, pero también hay independientes. Sí, claro, los que están... Exactamente, ellos por supuesto no van con Trump, van con Hillary. A ver, un caso hipotético. Ya estamos a 9 de noviembre. Bueno, 15 de noviembre, donde ya supimos quién ganó. Vamos a poner 2 escenarios. Si quieres te pongo el primero para México, en donde Hillary Clinton es la primera dama en los Estados Unidos. La presidenta. Yo creo que eso se puede la primera mujer presidenta en Estados Unidos. Sí, porque aparte, muchas. Aparte eso le gusta a los americanos, ¿no? O sea, una de las cosas por las que Obama... El 86% de las mujeres en Estados Unidos apoyan a Hillary. Eso es un gran número. Y hay que entender que también las mujeres pueden impactar en los votos de sus hijos y sus maridos. Entonces, lo vimos en un capítulo, no sé si lo viste, es muy chistoso. En Los Simpson están
están acostados Homero y Marge y están, ay, mañana son las elecciones y no sé qué. Y entonces Homero, oye, pues tenemos una noche romántica. Y no, pero primero quiero que me digas por quién vas a votar. Y Homero dice, por Trump. Entonces Marge dice, no vamos a tener noches románticas nunca más si votas por Trump. Entonces ese es una puede jugar un papel muy importante. Es un reflejo importantísimo, ¿no? O sea, muchos no van a tener buenas noches si votan por Trump. Ahora, si estamos hablando que en la Casa Blanca ya tenemos la primera mujer, Hillary Clinton, ¿cómo está la cosa con México? Yo creo que sí. En cuanto al tema, el tema de crear un muro, eso, yo creo que no está en el contexto de Hillary, ella no va a hacer eso. Yo creo que Hillary sí va a revisar un poco más el tema de lo que es el acuerdo de NAFTA. Eso es algo muy importante. Parece que los americanos empezaron a darse cuenta que las ventajas que está teniendo Estados Unidos es mucho menos. Sí, en algunos reportes, algunos análisis se dieron cuenta que ya los dos, Trump quiere cancelar o quiere revisarlo completamente, pero Hillary ya empezó a decir, sí, podemos llegar al punto de revisar el acuerdo de NAFTA, lo que es entre Estados Unidos, Canadá y con México. Eso puede ser. Otra, yo creo que desde mi punto de vista no va a haber un cambio grande hacia América Latina, porque ya el escenario en América Latina, la mayoría de los gobiernos son gobiernos aliados de Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en solamente lo que queda, solamente lo que es Venezuela, el caso de Venezuela, exactamente. Ahora, y Cuba, Cuba no tanto. Cuba ya Cuba ya está. Estamos en la luna de miel. Ya tenemos barcos. Ya tenemos barcos entre Miami y Havana. Ya son los aerolíneas trabajan. Aunque siga habiendo campamento, ¿no? En Guantánamo. Sí, ese es el tema de Guantánamo, ahí están los malos, eso no va a cambiar mucho, pero ya la luna de miel desde hace mucho tiempo entre Havana y Washington. Ahora, yo creo que el cambio va a estar mucho en el tema del Medio Oriente y el tema de relaciones con Rusia. Hillary va a hacer reconstruir esa política, va a hacer una revolución completa y va a ser más dura en cuanto a la política con Rusia y también el tema del Medio Oriente. Me da un poco de miedo porque estoy acordándome de una guerra fría. No, y yo creo que Siberia, Washington. Fíjate, yo creo que lo que va a pasar, yo creo que ella va a empezar enviando un mensaje muy clave a Putin aquí en la Casa Blanca. Sí, tienes a una mujer, porque eres una halcona. No voy a ser tan flexible como Obama. Obama es muy flexible. Obama muchas veces, muchas decisiones Obama no tomó por el Nobel de Paz. Muchas veces noto porque él pertenece a la historia progresistas. Él dice, antes de ir a la guerra hay que contar hasta 100. Puede ser que Hillary Clinton hay que contar solamente hasta 10. 1, 2, 3 y exactamente. Eso es muy clave, no hay que confundir eso. Vamos a hacer nuestra pausa y creo que, este es un escenario que nos lo dejaste muy bien. Además, la política internacional marcada para América Latina, Hillary estuvo desde el primer momento. Entonces, no va a cambiarle mucho. Algunos ajustes nada más para mejorar o para apretar un poquito, pero creo que no va a cambiar mucho. Exactamente, no hay un cambio radical. Exacto. Vamos a la pausa y regresamos con el escenario de Trump. De Trump. Así ya estoy viendo un muro enorme. Sí. Ahí venimos, no se vayan. Estamos de vuelta con ustedes y pues el escenario, el 15 de noviembre y nos dicen todos los periódicos, nos dice la CNN, la BBC, todo el mundo nos dice que ganó Trump. Y no lo podemos creer. Va a ser un día triste a nivel internacional. Yo creo que va a ser un día completamente triste. Va a ser el reflejo en los medios de comunicación, va a ser muy clave. Es un día negro en la historia de la humanidad. De la humanidad, exactamente, sí. Una persona con esas ideas, con esas actitudes, llega a la Casa Blanca donde un país influye mucho en el mundo. Yo creo que si ya tenemos a Trump, no sé, sinceramente no sé si él va a construir el muro porque es algo no es tan simple. Puede ser que ahora él está usando solamente declaraciones para ganar votos, pero cuando llega la realidad y dicen tenemos 800 kilómetros y vamos a construir, y por cierto actualmente es muy importante ya los túneles.
ahora trabaja mucho que las fronteras. Entonces es muy importante. Los amigos mexicanos, toda es la historia. Tenemos en Gaza, donde en Gaza, Israel bloquea a Gaza, los palestinos, ¿qué hicieron? Abrieron túneles por 3 kilómetros. Entonces yo creo que con la frontera con Estados Unidos van a encontrar los túneles. Entonces yo no sé hasta qué punto van a hacer, va a construir ese muro que él está declarando. Ahora sí, yo creo que sí va a ser un impacto muy fuerte en cuanto a NAFTA. Sí, él tiene ahí su objetivo es cambiar las condiciones y todo lo que es el acuerdo de NAFTA. Ahora, a nivel internacional, muy clave, él quiere acercar hacia Rusia y lo que él le va a llamarla repartir la zona de influencia. Yo voy a respetar. Es tu zona de influencia y es mi zona de influencia. Voy a respetar tu zona de influencia y tú no intervienes en mi zona de influencia. Oye, pero esa es una medida como de capos, ¿no? Yo no me meto a tu barrio. Exactamente. Tú no te metes a mi barrio. Cada quien trabaja a gusto y eso no es política internacional. Ese es un tratado de Al Capone y sus otros malos, ¿no? Exactamente. Eso no funciona en las políticas internacionales actuales así, de esa forma. Por eso, desde hace 2 semanas hasta ahora, las declaraciones de Trump a las inteligencias rusas que por favor buscan esos 30,000 emails perdidos de Hillary. Entonces empezaron a salir que a Putin le interesa y está muy interesado y le interesa tal y cual que Trump llega a la Casa Blanca. Y no es porque él quiere mucho a Estados Unidos o porque vamos a repartir las zonas de influencia. Puede ser que ese personaje que va a llegar a la Casa Blanca, Trump, puede llevar a Estados Unidos a donde puede la caída de Estados Unidos, puede hacer una fragmentación en Estados Unidos, puede causar una guerra civil de una forma u otra entre la mayoría y las minorías, porque él es muy anti-latinos, es muy anti-musulmanes, muy anti-afroamericanos, claro. Odia entonces el país va separado. Entonces yo creo que vamos a confiar en la decisión de los norteamericanos cuando van a entrar y van a votar y van a empezar en 2 minutos cómo será Estados Unidos con Trump. A ver, con Trump va a ser un boicot internacional hacia Estados Unidos. ¿Tú puedes imaginarte? Estados Unidos donde un boicot. No, podría ¿Qué grueso sería? Va a ser un Imagínate, caos. China y Rusia se unen. No, Holland mismo. El presidente Holland. Ajá, sí, el presidente Holland anteayer dijo, él no puede imaginar en su mente que en la Casa Blanca va a estar ese personaje. Esa persona es responsable y no está preparado. ¿Cómo voy a dialogar con ese líder? Ahora, ¿cómo va a dialogar con los musulmanes, con los líderes musulmanes? Y solamente es un punto. Los mejores aliados estratégicos de Estados Unidos a nivel internacional son los países musulmanes. Entonces, ¿cómo va a comunicar con esos líderes donde él dijo, yo no confío en ti y no quiero que tus ciudadanos vengan a mi país? Entonces, yo creo que ahí, y por eso estamos viendo como 6 puntos la diferencia. Ajá. Entonces, yo creo que va a ser un día negro y en el sentido que un día muy complicado y sobre todo en esa como integración internacional y esas relaciones entre las naciones. Yo creo que su llegada va a ser una fragmentación, división más que unir. Y él dijo en una palabra es lo que es OPM, lo que es Other People Money. Nosotros ya no vamos a pagar y nosotros no vamos a ser responsables de todo y nosotros vamos a regresar. America first. El primero es América y el mundo se va no sé a dónde. Entonces, es que ya no se puede entender la política no tiene esos recursos. Por eso muchos además eso, ¿no? Creo que se ha manejado que el señor ha fallado en muchos negocios. A ver, hay un analista súper, sí creo que es uno de los mejores analistas del mundo ahora. Se llama Fareed Zakaria. Es un analista de New York Times, también trabaja en CNN, trabaja en Al Jazeera, y él dijo, estamos enfrentando a lo que llamó él, a bullshit artist. Así tal y cual. Y no sabe qué está haciendo y tal y cual no entiende qué significa ser
el presidente de Estados Unidos. Eso no es el presidente de Somalia, con mucho respeto a Somalia. Sí. No, pues debería de ser director de una cadena de televisión y hacer programas padres y divertir a su público y ya, ¿no? O sea, y hincharse de dinero y que hacer unos shows padrísimos en donde nos siga sorprendiendo el mundo del espectáculo, que nos sorprenden los norteamericanos que son maestros en eso y que él se convierte en el rey de eso y ya, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo tengo. Muy padre para el mundo de la diversión. Sí, yo tengo mucha crítica a Obama, pero sí, algunas veces Obama de repente salta algunas palabras muy valiosas y dijo a él: "Hey Trump, wake up. Be in the White House is not a show. No es un show." Exacto. No, espérate. Dijo: "Besa mi cara, besa mi cabello." Obama llegó a la Casa Blanca, todo de su cabello es negro, tal cual. Ahora está saliendo, el 90% es blanco porque la responsabilidad global es algo muy serio. Eso es algo muy serio. Alzan, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Igualmente es mi placer. Un placer tenerte. Los dejamos en Zona G y el doctor Gilberto Martínez. Adiós, buenas noches. Muchas gracias.